La crisis humanitaria hoy en día en Venezuela, como lo vemos, es una realidad. Transita los caminos de la desesperación. La crisis política también está allí y siempre tiene aristas diferentes. 15 años de tortura sistematizada y premeditada. Este es el resultado de un informe presentado por el Instituto Kazla de Praga ante el Tribunal Internacional de La Haya. De acuerdo con el reporte, los cuerpos de seguridad de Venezuela habían aprovechado su posición para intimidar y reprimir a los miembros de la oposición del país. El informe refleja que los últimos 2 años se pasó de torturas individualizadas a torturas masivas, donde cientos de manifestantes han recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Quiero saludar en esta parte del programa a Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Kazla, quien introdujo este informe del que venimos hablando. Tamara, gracias por estar con nosotros. Gracias como siempre. Hola Irania, buenas tardes y muchas gracias a ti. Tamara, ¿en este tribunal internacional existen otras denuncias en relación a violación de derechos humanos? Quisiera comenzar preguntándote, ¿cuál es la diferencia de este nuevo informe que se ha presentado? Bueno, este es un informe solo de torturas. Es una recopilación de torturas desde el año 2003 hasta el año 2016 en Venezuela. 15 años de torturas en Venezuela. ¿Qué te llevó a centrarte en la tortura, a estudiar específicamente casos de tortura? ¿Qué se pretende demostrar? Mira, Idania, lo que estamos tratando de demostrar es que ha habido sistematización de la tortura en Venezuela, es decir, no son casos aislados, no son casos en que simplemente torturas a un preso por exceso de la fuerza pública, sino que justamente la tortura ha sido utilizada para castigar, la tortura ha sido utilizada para acusar a inocentes, para que las personas se declaren culpables por torturas y además para intimidar y reprimir a toda la población venezolana. Cuando tú torturas a personas, a manifestantes, a jóvenes, a ancianos, a personas incapacitadas, a niños menores de edad, tú le estás diciendo a la población que tú eres capaz de cualquier cosa para lograr el control sobre en este momento sobre el malestar que hay en la sociedad, pero generalmente para controlar la manifestación de las personas, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué te lleva a pensar que hay una tortura sistemática? ¿Se presenta en todos los organismos de seguridad en Venezuela? ¿Hay repetición de métodos? Sí, Dania, mira, ¿qué me lleva a pensar que hay sistematización? Primero, que es todos los años, es decir, durante 15 años en Venezuela ha habido presos y detenidos que han sido torturados. Y también han recibido maltratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Que es una otra forma menos fuerte de lo que es la tortura, pero que también de alguna forma se puede considerar tortura. Los métodos que han usado todos los organismos de seguridad del Estado son como una copia, es decir, como si tuvieran un guión para torturar a las personas. Entre ellos podemos nombrarte casos de electricidad, aplicar shock eléctrico contra las personas, las asfixias con bolsas plásticas y en las últimas manifestaciones, a los últimos torturados hemos visto que a las bolsas plásticas les echan gases tóxicos para que la persona se asfixie más pronto. El colgamiento por los brazos, con los brazos amarrados atrás, hacia arriba, no solamente para una vez que los elevan golpearlos, sino que además dislocarle los hombros, por ejemplo. Las torturas sexuales, el desnudamiento, la violación, el intento de violación y la amenaza de violación contra las personas. Lo que llamamos las posiciones de prisioneros de guerra incómodas, inhumanas, durante, por ejemplo, tiempo prolongado de arrodillamientos, de personas en cuclillas amarradas de la muñeca de la mano derecha con el pie izquierdo, o arrodillados frente a la pared, y entonces
pasan los soldados o pasan los policías y les pisan las manos y los pies o le pegan la cabeza contra la pared para pegarle fuerte en el rostro. Otro método de tortura, Idania, es justamente, por ejemplo, disparar perdigones a quemarropa para causarle daño a los detenidos, a las personas, para incluso causar deformaciones en la cara, por ejemplo, ¿no? Es decir, los métodos han sido usados por todos los organismos de seguridad del Estado, SEBIN, Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, la DGCIN, el 6CPC, y lo que impacta es que es un guión. Es que tienen los mismos métodos y por supuesto han sido usados durante 15 años, Idania. Ahora, Tamara, cuando hablamos de un guión, cuando hablamos de sistematización, no puede ser casual. Es decir, esto lleva una orden implícita a nivel de cuerpos de seguridad. ¿Hay una línea de mando establecida? Eso es correcto. Y eso es lo que yo quiero demostrar, Idania. Que esto no ha sido, como te decía, casos concretos o casos puntuales o casos casuales sobre todo, sino que ha sido justamente una estructura de represión creada contra el ciudadano, contra el venezolano, para causar intimidación y para causar temor. Como tú dices, es imposible que las policías o que los cuerpos de seguridad del Estado Barinas estén aplicando las mismas torturas que el Zulia, que en Margarita, que en el Estado Sucre, que en la capital. Es decir, tú lo ves y cuando tú estudias el informe, tú caes en que esto ha sido no solamente planeado, sino que además ha sido aplicado a la población venezolana. Otra cosa, otro detalle, las cárceles, Idania, las cárceles donde se están aplicando las torturas blancas, lo que conocemos como torturas que no dejan huella física, pero que dejan mucha huella psicológica. Caso Ramo Verde, caso La Tumba en el SEBIN, caso El Helicoide, caso, por ejemplo, donde está en este momento el preso político Vasco das Costa en la cárcel Félix de San Juan de los Morros. Es decir, son cárceles en donde se aplica un tipo de tortura que no te deja huella, pero que psicológicamente te afecta porque te están causando aislamientos prolongados y te están causando otro tipo de torturas, ¿no? Ahora, Tamara, ¿cuál es tu intención? ¿Qué te lleva a presentar este informe, a hacer este estudio detallado en ese periodo entre el 2002 y el 2016? ¿Qué busca este informe? Idania, mi intención es que más nunca un hijo nuestro, un joven venezolano, una mujer, un menor de edad, cualquier ciudadano venezolano que esté ejerciendo su derecho a manifestar, a protestar, a disentir, a conversar, a salir a la calle, a hacer incluso colas para comidas, y se los están llevando presos y detenidos, como las mujeres de Nueva Esparta, a la que lanzaron de una patrulla y una de ellas tuvo fractura craneal después de haber sido detenidas, fractura de cráneo. Es decir, que más nunca un venezolano sea torturado por los organismos de seguridad del Estado. Los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado son empleados públicos, es decir, todos los venezolanos les pagamos su sueldo. Y es imposible que nosotros sigamos permitiendo que ellos sigan torturando a los venezolanos. Yo no quiero que más nunca un venezolano tenga su cabeza debajo de una bota, policial o militar. Y que de ahora en adelante, cada vez que ellos, Idania, salgan a torturar a detenidos, a manifestantes detenidos, piensen que va a haber justicia. A lo mejor no ahora, pero la justicia existe, llega y va a llegar. Eso es lo importante, Idania. Ahora, puntualicemos algo que me parece importante. Cada uno de estos 55 casos está sostenido, respaldado, con documentación, con nombre, apellido, particularidad. Por supuesto que sí, Dania. Y quiero comentarte algo, no son 55 personas, son 55 casos, como dices tú. ¿Sí? Hay casos que tienen varias incidencias, es decir, hay casos que tienen un caso son 20 o 23 personas torturadas, porque acuérdate que ha habido torturas masivas en un mismo caso, en un mismo expediente, ¿no?
Entonces son muchos más casos, no son solo 55. Y están debidamente respaldadas con testimonios, con testimonios que los mismos torturados han dado, incluso en los tribunales cuando lo han manifestado, con informes médicos legales. Es decir, las pruebas están, ¿no? Está todo muy bien fundamentado. ¿Cuál es la curva de este proceso una vez introducida esta documentación dentro del Tribunal Internacional de La Haya? Bueno, ellos ahora tienen que estudiar lo que yo les presenté y me imagino pues que eso va a llevar su tiempo, ¿no? Es importante decirle a los venezolanos y a las personas que nos escuchan que eso no es inmediato, que eso tiene un tiempo, un proceso. Y bueno, no importa lo que se desmore, Idania. Lo importante es que la historia está ahí. La historia la tienen ellos en sus manos en este momento sobre lo que ha sido la represión y sobre lo que ha sido la tortura contra los ciudadanos venezolanos, contra mis compatriotas, contra tus compatriotas, Idania. Quiero agradecer a Tamara Sujú por haber compartido con nosotros, como siempre, en esta parte del programa, el contenido de este informe relativo a la tortura sistemática en Venezuela en el periodo que abarca desde 2002 hasta 2016. Gracias por estar con nosotros, Tamara. Muchas gracias a ti, Idania. Muchas gracias por la oportunidad.